Están. Feliz mañana para Honduras y para Europa, pues donde está Frederick, feliz tarde hasta la isla de Tenerife. Ok, voy a entrar a mi Facebook. Ya después de una jornada muy emocionante donde se puede ver completamente, ¿cómo se llama? La corrupción en la CONCACAF. Vieras, Freddy, el partido de ayer de Honduras contra México. ¿Qué te cuento? Es increíble cuando ves la corrupción. ¿Cómo se robaron ese partido los mexicanos? ¿Cómo pistearon al árbitro? Oye, fue increíble. Pero bueno, lo siento, mexicanos, por ustedes. Yo Realmente para no celebramos. desilusionarme, por eso no miro el fútbol. Sí, no, o sea, ayer ¿qué te digo? Obsceno realmente ver la manera como México necesitaba ganarle a Honduras por 3 goles de diferencia y no pudo. Terminó, oye bien, en el primer tiempo dieron 6 minutos de más, en el segundo tiempo dieron 9 minutos y todavía cuando iban 9 minutos el partido iba 1-0 a favor de México. México tenía que hacer 3 goles de diferencia. A los 9 minutos del segundo tiempo iban, ¿cómo se llama? 1-0 todavía y el árbitro no había pitado al final. El árbitro, el árbitro aumentó 2 minutos más cuando iban 11 minutos. Hasta que México echó el segundo gol para empatar y forzar al alargue, el árbitro pitó el final. Y en el alargue no pudo México tampoco. Tuvieron que irse a penales. Y en los penales fue otra mano peluda. No, 2 veces hicieron repetir un penal. 3 veces hicieron repetir un penal a un mexicano que no lo pudo echar. Porque dicen que el portero se adelantaba. Ajá, y el portero mexicano que saca una pelota también se adelanta y no pueden repetir nada. No, es. Pero bueno, así somos los países pequeños, aguantar de esas corrupciones. ¿Qué te digo? Así es la vida. Yo por eso prefiero jugar al fútbol que ver jugar al fútbol. ¿Cómo dices? Por eso prefiero jugar al fútbol antes que ver a otros jugar al fútbol. Sí, no, pues nosotros que no podemos lo vemos entonces. Ok, no, pero es para que se vea pues cómo es la corrupción realmente. Increíble. Bueno, cosas que uno ya sabe. No hay nada que asustarse, pero así es esto. Ok, vamos a arrancar entonces este programa de hoy. Voy a poner aquí el título del mismo. Volvemos a la verdad absoluta y nos salimos de la Matrix. De la Matrix de control que nos tienen estos payasos. Bueno, vamos entonces. Aquí está los 10 mandamientos, herramienta para la humanidad, parte 2. Así que sean bienvenidos a los que ya se van conectando. Espero que hayan disfrutado el tema de ayer, porque hoy venimos con más fuerza con esta segunda parte, Frederick. Voy a colocar en pantalla ya la diapositiva que ayer, pues, medio tocamos, pero vamos a comenzar de inmediato el día de hoy. Ya ayer resumimos, dejamos bien claro que en eso que se conoce popularmente como la Torah es la integración de varias visiones de lo que se entiende en términos generales como ley, pero si somos un poco más justos, entendemos que la palabra como tal, nos decías ayer, evoca a un término que en español sería instrucción dada por el autor. En este caso, podríamos decir en términos en español es esa instrucción dada por nuestro autor y creador, y que en la misma pues se nos expresa en eso que se llama Torah, que en el mundo popular cristiano lo conocemos como el Pentateuco, que en este caso pues estaríamos saludos desde Tijuana. Oye, Jorge, saludos hasta Tijuana. Bueno, ya hablamos de esa parte, Jorge, qué triste. Pero regresando al tema de la Torah, podemos entender que es la integración de visiones como entender cuál es el diseño realmente, tanto desde la constitución o la composición biológica de nuestro cuerpo, cuál es la mejor manera de manejarlo, la mejor manera de conducirlo, la mejor manera de cuidarlo, de alimentarlo, y más en aquel tiempo donde pues las condiciones de salubridad eran totalmente diferentes a lo que hoy tenemos, pero que ahí estaban presentes. Esta es esa imagen, tanto en lo biológico, vamos a la parte mental, que es la que hoy vamos a empezar
a ver con esta introducción de conceptos que nos va a presentar Frederick, la constitución mental del autor, o sea, realmente cómo está diseñada esta parte mental del hombre, tanto desde el ámbito masculino como femenino, y la imagen que tiene que ver para la mente, estas cosas que se esconden ahí. Y también contiene la parte que nos muestra la situación, llamémosle kármica, lo que se conoce como el resultado de nuestras acciones, lo que se conoce en el mundo cristiano como siembra cosecha. La ley también nos enseña, nos instruye, nos capacita para comprender cuál es la situación de la respuesta, no de lo que Dios viene y nos castiga, simple y sencillamente es la respuesta de la consecuencia de nuestras acciones, que pues nosotros por nuestra mente inmadura le hemos llamado el castigo de Dios, ya sea por mera, como decía Frederick ayer, mera visión antigua o mitológica de cómo se percibía al creador en esas visiones o en esas cosmovisiones de las autoridades que regían el planeta. Entonces, que llamamos Dios o dioses en todo caso. Entonces, entender estas tres cuestiones y que nos proyecta a la misma instrucción llamada Torah a qué sucede con nuestras acciones. Y obviamente, pues ya viene la parte legislativa, que sería a través de estas cosmovisiones enseñarnos, ayudarle a la mente a comprender los resultados que pasa cuando violamos esa autoría en el diseño del creador, cuáles tendrían que ser también las compensaciones que nosotros deberíamos de entender en función de que esas violaciones pues puedan tener también dentro del desarrollo de la vida un equilibrio, una compensación, una justicia, aquello que haga a la mente que está atrapada en la necedad, que está atrapada en el ego, entender que pues las cosas no pueden manejarse si no es a través del equilibrio, porque entonces el mismo lleva a lo que hoy tenemos, un desastre en la mayor parte de las sociedades y el mundo como hoy se maneja. Y sobre todo, pues entender que es el cuidado, es el sello del equilibrio donde se mantiene el derecho del hombre a vivir en este planeta como un regalo del Creador. Bueno, creo que a manera de resumen, creo que o hay algo que acotar de lo que acabo de decir, Frederick, a manera de resumen. No, está bien la introducción, muy bueno. Bueno, perfecto, entonces quiere decir que puse atención el día de ayer. Vamos a entrar entonces a la primera diapositiva. Ayer Frederick ya nos hablaba que esta ley, que es una ley real expuesta, o la ley real, así le denomina, que me gustaría ver por qué le comienza la diapositiva diciendo el término la ley real. Real desde el punto de vista de la realeza o desde la realidad de lo que, o como sinónimo de verdad. Las dos cosas. Una de las cosas más importantes de la gramática cuántica, de la comprensión, del significado que tienen los sonidos y las palabras, es que hay mucho más, más allá de lo que nosotros simplemente observamos. La palabra real no solo significa algo que es genuino, ¿sí? Sino que está relacionado con el rey. Porque lo real, como dices tú, es de la realeza. Pero también real es del inglés royalty, que quiere decir derecho de propiedad. ¿Sí? Entonces, algo real es algo que es genuino, es algo que pertenece al rey y es algo que tiene derecho de propiedad. Por tanto, le pertenece a Dios. Dios es el que es las tres cosas en ese sentido. Cuando hablamos de la ley real, es la que está establecida por un rey. Cuando miramos la historia del antiguo Israel, a diferencia de otras naciones, había tenía muchas cosas en común con una estructura de un gobierno. La diferencia es que casi todos los países del mundo, o las naciones en aquel entonces, estaban dirigidas por algún rey, fuese el faraón, como se llamaba al rey en lengua hebrea, pues en realidad es una palabra incorporada del hebreo, aunque no se dice rey en hebreo, sino es una palabra de pagó, que es una palabra antigua que se incorporó a la cultura egipcia, o sea, que se incorporó en la cultura en general. El emperador,
¿sí? Pero todo era lo mismo, rey. Si tú vas mirando después el concepto del emperador desde el punto de vista romano, el César, es de donde sale el Kaiser después en alemán, Kaiser. Entonces es el mismo concepto, es un soberano. Eh, pero en el caso de Israel no existía tal cosa. Y esa no era la idea de que existiese tal cosa. El país era administrado de forma homogénea por una serie de jueces. Sí, entonces la administración en principio la tenía Moisés y si miramos es Yetro quien les sugiere que ponga administradores para no tener que cargar él con toda la responsabilidad, ¿no? Basta también pensar, ¿acaso los malajim, los ángeles que estaban con él, acaso no habían planteado ya el hecho de que era imposible que Moisés administrase todo eso? Pero bueno, la cuestión es que es el pueblo el que quiere un rey. Bien, entonces les dicen, no es conveniente que ustedes estén pidiendo un rey, pero como ellos tanto han insistido, al final uno de los problemas con los que se topaban los malachim, los que llaman ángeles, era que había tal cantidad de hábitos y conceptos en la sociedad, en ese entonces, por lo menos de lo que eran los israelitas, que era muy difícil quitarles tantos hábitos. Eran demasiados. Ya no, o sea, no podían seguir, digamos, siendo represivos, como ocurrió con el tema del becerro de oro, cada vez que ellos se rebelaban o cada vez que querían introducir sus propios hábitos, porque al final no iba a quedar nadie. ¿Sí? Ya les habían quitado tantas cosas, al final dijo, ¿quieren sacrificio? Bueno, hagan sacrificio, pues no voy a poner a pelear con ustedes. Pese a que luego te dicen, yo aborrezco los sacrificios, o sea, ¿cómo le iba a gustar que maten animales? Pero es que si no es esto, es lo otro. Entonces, al final, déjenlos que sigan con sus costumbres, ¿no? Ahora, entre todas estas cosas es el hecho de que ellos eligen un rey, pero en realidad no necesitaban rey porque ya su rey era su Dios. Uno de los aspectos que podemos destacar de las culturas antiguas es que todos estos monarcas en realidad eran descendientes de los Nefilim. Y eran los Nefilim sus dioses, por tanto, eran los dioses los que establecían a los reyes. Porque se entendía que los propios, o sea, no se entendía, porque digamos que los dioses en sí también eran reyes, pero no eran reyes de la tierra. Entonces, la ley que se establece es una ley que está establecida por este soberano, ¿sí? Le llamaban Yahweh, tenía otros nombres, el Shaddai, el Elión, Yeheye, etc. Entonces él expone estos, los Advarim, las 10 palabras o las 10 cosas que llaman los 10 mandamientos, y lo establece como habíamos iniciado la temática, bueno, que habíamos mencionado la temática ayer, que está fundamentado en dos bases, o sea, que tiene dos elementos, 5 y 5, porque uno está representando el hemisferio izquierdo del cerebro y el otro está representando el hemisferio derecho del cerebro, es decir, la parte derecha y la parte izquierda de la mente. Uno es masculino, el otro femenino, uno es racional, coherente, matemático, geométrico, el otro es espontáneo, artístico, eh, ¿cómo se diría? Sí, espontáneo, artístico en general, así, sí. Intuitivo, etcétera. Exacto. Luego tenemos el hecho de que también están representando lo interior y lo exterior, ¿sí? Lo superior y lo inferior. Y eso es en lo que se define todo el contexto de la realidad, lo que es el yin y el yang, que no son ni conceptos malos ni buenos desde el punto de vista de la emisión de juicios, sino dos realidades opuestas de una misma cosa, ¿sí? El frío no es sino simplemente ausencia de calor, ¿bien? La oscuridad es simplemente ausencia de luz, o sea, existe solamente una cosa, sencillamente es un grado, ¿sí? Tanto se extrapolan, parece que son cosas distintas, pero es lo mismo. Ahora, cada uno de estos elementos, ¿sí? tiene cinco segmentos a su vez. Podemos observarlo también en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene todo un hemisferio izquierdo, ¿sí? que es femenino, todo un hemisferio opuesto que es masculino. De la misma manera tenemos 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie, porque cada uno de estos son los pequeños detalles, ¿sí? de las acciones que podemos tomar y hacia dónde nos podemos dirigir. La mano representa las acciones que tomamos, todo lo que es el lado izquierdo, lo que queremos recibir, también relacionado con el amor, y el lado derecho lo que queremos dar, también relacionado con el amor.
pero en especial las acciones que llevamos a cabo. Casi siempre todo está orientado hacia el amor en cuanto a las acciones. Lo que tú haces o dejas de hacer, todo gira en torno al amor. Todo el universo está girando en torno al amor, que es la buena intención dentro del guión del Espíritu Santo, dentro del guión del universo. Lo mismo los pies, también tiene cada uno 5 dedos porque son los pequeños detalles de cada una de las decisiones que tomamos para avanzar en la vida. Desde nuestra toma de decisiones analítica y racional, que es la parte masculina, como la parte creativa y espontánea, que es la parte femenina. Entonces tenemos esto, que es todo el hemisferio, toda la parte derecha, que es masculina, y toda la parte izquierda, que es femenina. Ahora, Entonces, una sí, consulta. Esta cuestión de cuando empezamos a ver, llamémoslo así, la dualidad, las polaridades, los extremos, corresponde a algo que es directamente ligado al mundo de la materia, al mundo de la separación, es decir, al mundo que está detrás del velo, aquello que, en pocas palabras, estaríamos hablando que se produce después de esa imagen que está intrínseca o integrada en ese concepto ¿cómo se llama?, de pecado o separación original, que se llama en términos religiosos. Me estoy refiriendo al mundo de lo que sí se comprenda al de la materia, al de la Matrix, o porque pues en esos mundos o reinos superiores todo está integrado, o por lo menos así lo entendemos. ¿Hay un nivel de esto que corresponde a esta cuestión o nada que ver? sí, sí, siempre está todo conectado. Por eso siempre digo que no puedes separar lo metafísico de lo físico, porque básicamente son dos espejos, ¿sí? Básicamente es un espejo lo uno de lo otro. Por eso cuando también hablamos del tema del tetraedro, también hablamos del triángulo, que es todo lo que es arriba es abajo, uno está apuntando hacia arriba, el otro está apuntando hacia abajo. Fíjate que el triángulo que está apuntando hacia arriba es masculino, el triángulo que está apuntando hacia abajo es femenino. Vamos a encontrar la geometría en todos los elementos. De ahí que Enoch también introduce el concepto del cubo Metatron, que básicamente es el sello de David, perdón, el sello de Salomón exponenciado, llevado a la máxima potencia, ¿sí? Lo que es el hexagrama, lo que otros llaman la estrella de David. Ahora, esta ley, ¿sí?, de la que estamos hablando, que tiene aplicación toda vez que esboza la ley natural a efectos del derecho natural de un pueblo, determina que el pueblo libre, no sujeto a esclavitud, debería tomar su fuerza, ¿sí? Ahora, ¿qué es tomar su fuerza? Cuando analizamos matemáticamente los libros y los segmentos, las letras y su posición dentro de la escritura hebrea, hallamos que el primer libro tiene un significado, ¿sí? Pero eso es inicial, empieza con la letra Aleph, que es cómo se manifiesta el Hijo del Hombre, ¿bien? Porque la Aleph básicamente es el Hijo del Hombre, o sea, es el hombre, es la Vav, ¿sí? Y tiene arriba el cielo y tiene abajo la tierra. O sea, quien lo quiere buscar, que busque en internet la letra Aleph hebrea y va a ver que su forma, ¿sí?, está compuesta de 3 partes, ¿sí? La parte del medio representa al hombre, la parte de la izquierda, que es como una comilla pegada, es lo celestial, y después el palito que lo soporta en el suelo al lado izquierdo representa lo que lo conecta a la tierra, ¿no? Entonces esa es la primera manifestación, que es Aleph, y de ahí lo conecta con el Bereshit, lo que llaman el Génesis, ¿sí?, que es la creación, o sea, cuando se empieza a desarrollar o a manifestar lo que existía en la mente. El segundo libro, que es Shemot, que lo llaman Éxodo, por el hecho de que Israel salió de Egipto. Shemot es de los nombres, ¿sí? Shemot son los nombres, pero también Shem se está refiriendo al cielo, ¿bien? Entonces, Shemot es a toda la manifestación de información del cielo que está transmitida a través de una base, de una información, una base de datos. ¿Se fue el internet? Ah, vale. Que estabas poniendo la diapositiva, ¿vale? Vale, pues me lo facilitas. Entonces aquí tienes la letra Aleph, esa comita a la izquierda es una Yud, que representa el cielo, ¿sí? El palo del medio, que está medio caído, es el hombre, porque el hombre está conectado con la tierra, o sea, no está erigido dentro de su posición de cómo él es, tal cual, sino que se ve inclinado, ¿sí?, 90 grados. Está inclinado 90 grados porque en parte está en tierra y en parte está en el cielo, ¿sí?
Es una cuestión muy importante del hombre, por eso Adam empieza con esta letra, por eso Elohim empieza con esta letra, ¿sí? Entonces tú estás existiendo en el mundo, bien, entonces empieza la Aleph, pero la Bet es el fundamento, es cuando ya se cimienta y se crea la realidad, el Beit. Por eso Bet es donde viene la palabra hebrea Beit, que es casa. Entonces, como ves aquí, gracias por ponerlo, hay una base horizontal, o sea, hay un cimiento. Y luego arriba tienes la letra Reish, que es de la cabeza, ¿sí? Que es el liderazgo del hombre puesto en la creación. Exacto, eso que está enseñando es la Reish. Y el rey, o sea, el hombre que existe desde el principio fue traído al mundo. Entonces se cimienta, o sea, se establece o se cimienta sobre el mundo. Entonces, este es el segundo libro. El segundo libro está basado en cómo se establece el hombre. Por eso la Aleph te estructura y te da toda la información sobre las genealogías, el origen del mundo, y a partir de Shemot, a partir del libro de Shemot, de lo que llaman Éxodo, entonces ya se establece. Por eso se habla de todo lo que tiene que ver con el asunto de la ley. Si ves, Shemot lo importante que tiene es, a ver, ahí lo dice en hebreo, es Éxodo, es que en el capítulo 20 te empieza a dar la información del sistema de ley, igual que se repite en Deuteronomio 5. Bien, mira, bueno, ahí lo estás viendo en naranja, ¿sí? Que tienes como ese fuego, ves esa llama, ¿sí? Que representa el cielo y la Emek. Esas dos letras que están a la derecha son del cielo. Las dos que están a la izquierda, la O y la T, es un plural femenino. Bien. Entonces, vemos que en Shemot capítulo 20 se empieza a hablar de la ley. ¿Pero por qué se empieza a hablar de la ley en el capítulo 20? Porque el número 20, y que es la letra Kaf, ¿sí? La letra de Kaf, es de la fuerza, ¿sí? El número 20 representa la fuerza en este sentido, y básicamente es el 2 multiplicado por el 10, porque cada uno de estos números tiene un significado, ¿bien? Entonces, fuerza, o de la letra Kaf, de la palabra Koach, ¿sí? Koach es fuerza, fortaleza, de modo que el hombre tiene su estructura y su fundamento y de dónde agarrarse gracias al Koach, gracias a la fuerza. Bien, gracias por ponerlo. Ahí tenemos la letra Kaf. ¿Okay? Entonces, también tenemos que Kaf, ¿sí? Es dar la cara, es tener confianza, es confianza en la autoridad propia, porque Af es tu rostro, es lo que da la cara, ¿sí? Y K es como un símil, ¿sí? Como aquello que es como si tú estuvieses dando la cara, bien, como si el propio creador estuviese dándote a ti la capacidad de que tú te puedas enfrentar al mundo, te está dando una fortaleza, y eso es lo que te está dando a través de la ley. La ley lo que te está dando es la fortaleza del derecho. Gracias a la ley, tú te puedes enfrentar al mundo. Bien, lo mismo ocurre con el sistema judicial. Cuando una persona tiene algún pleito, lo presenta ante el sistema judicial en la esperanza de que se le haga justicia. Si no existiese un sistema judicial, pues sería la ley ¿cómo se dice? La ley de la selva, ¿sí? La ley del más fuerte sería el salvajismo. En consecuencia, eso es lo que realmente nos está ayudando. La diferencia es que la ley de los hombres es relativa, ¿sí? Y en especial, como digo, los últimos 150 años ha pasado de ser arte del derecho, ¿sí? En convertirse básicamente en una cuestión de intereses creados para el beneficio del sistema corporativo. Bien. En cambio, la ley real, ¿sí? La ley que procede del creador, está por encima de toda la ley de los hombres. Bien, porque hay diferentes leyes. Está la ley canónica, que es del Papa, está la ley del derecho consuetudinario, está el common law, la ley común, pero encima de todas ellas hay una base, hay un principio elemental, ¿sí? Que es lo que se llama la ley natural o el derecho natural, que es que el ser humano es el eje central de la sociedad, que el ser humano, ¿cómo se podría decir? Que todo gira en torno al derecho del hombre. O sea, yo tengo derechos sobre mi propio cuerpo, y tengo derechos sobre mis propias tierras, y tengo derechos sobre mi familia, ¿sí? Y tenemos derecho dentro del matrimonio. O sea, hay un derecho, y al decir derecho es que es mi propiedad, pero no en el sentido de que soy un dictador, sino que esto es mi clan, esto es mi círculo. Por tanto, nada externo, salvo que quiera violar la ley, puede tocar a mis hijos, puede tocar a mi esposa o a mi esposo, puede tocar mis tierras, o puede tocar mi ganancia, o puede tocar cualquier cosa que sea de mi propiedad.
ese principio que se muestra en Génesis, ¿verdad? Donde, pues, tratando de simplemente usar palabras sencillas, se le da al hombre el que sea administrador, el que sea, pues, responsable, el que se le adjudica el hecho de sojuzgar, cuidar, administrar las cosas. A ese derecho te refieres, el hecho de entender que detrás de cada cosa que se te otorga tienes una responsabilidad de cuidar, de fructificar, de florecer, de embellecer, a eso te refieres, Eso ¿no? viene, no, eso viene como añadido. El derecho natural lo encontramos en que lo primero que dice Génesis es, creó Elohim a Adán, ¿sí? O sea, al ser humano, a la raza humana, en su imagen y en su semejanza, ¿sí? En su imagen y en su semejanza, ¿sí? Y cuando te está diciendo, por eso lo explicaré en otro momento porque es un poco más extenso, pero lo primero que está diciendo es que el autor del universo, ¿sí? El rey, el creador del universo, crea una réplica de sí mismo. Esto es lo que en biología llamaríamos un hijo, ¿sí? O sea, cuando un gato, ¿sí? Crea una réplica de sí mismo a través de su espermatozoide, y crea una réplica de sí mismo. Los espermatozoides básicamente es un código diminuto que se replica dentro del vientre de una femina para producir una copia, ¿sí? Una copia que básicamente tiene la mitad de los códigos del padre y de la madre, pero es una copia. Entonces está creando una imagen y semejanza del padre y de la madre. En consecuencia está diciendo que el ser humano, ¿sí? Es el heredero de todas las propiedades del creador del universo. Ese es Sí, el primer derecho. sí, a eso me refiero, solo que te digo que como tú mismo estabas explicando al inicio, de que pues tiene el derecho de cuidar a su familia, tiene el derecho de, pues, de su tierra, sí, claro, o sea, con ese derecho también al mismo tiempo tiene esa responsabilidad como tú mismo estás diciendo, cuidar a su familia, o sea, de hacer que eso que se le ha entregado, ese derecho que se ha entregado, trae también, como decía el gran Ben Parker, detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad, o sea, lo uno está ligado a lo otro. Sí, sí, exacto, exacto. Solo que yo trato de no separarlo, ¿sí? Del concepto este del latín de sua tua, es decir, lo que es tuyo. O sea, Sí, sí, ¿qué es lo lo, que te qué es lo, pertenece qué y es lo nadie te primero? puede quitar. Claro, ¿qué es lo primero tuyo? Tu alma. ¿Qué es lo segundo tuyo? Tu cuerpo, ¿sí? Tú puedes ir diciendo, tú puedes ir defragmentando qué es lo primero tuyo, tu mente, eso es tuyo. Nadie puede ni debe invadir lo que es tuyo porque es una violación automática de la ley natural. De lo que es como si estuviese invalidando el propio poder que tiene Dios, porque Dios al hacer una copia, una réplica de sí mismo, todo lo que Él es está pasando a su réplica, eso es lo que se llama un hijo, ¿sí? Entonces está pasando la réplica a su hijo, está creando una copia de sí mismo y todos los poderes pasan a él, porque en ningún momento él um, le priva de eso. Por el contrario, lo único que hace es decirle, ten cuidado con esto y no hagas aquello. ¿Por qué? Porque él, el hijo, está entrando en, en un videojuego, por así decirlo, donde hay una serie de reglas que él no se acuerda que se establecieron. Entonces, como no se acuerda que se establecieron estas reglas, digo, no se acuerda porque al principio sí las conocía, pero al entrar al juego se le olvidan. Entonces, simplemente le dice, no hagas esto y aquello. En el trasegar, en el transcurrir, cuando busques la sabiduría y el conocimiento, te irás acordando de por qué fue que habíamos quedado en que no convenía hacer determinadas cosas. Pero eso no es lo primero, eso es lo segundo. Lo primero es que seas consciente de que todo esto es tuyo. Era el concepto del Rey León. Hasta donde llega, le dice a Simba, ¿sí? El papá, hasta donde llega tu vista, todo esto es nuestro reino. Entonces, lo primero le está diciendo es el derecho. Luego le dice, Simba, no te vayas a ciertos terrenos, ¿sí? No te vayas a ciertas tierras que están más allá. Entonces, lo primero es tu derecho. Luego te explico las limitaciones. Y luego, más adelante, te explico, pues me extiendo en el porqué de las limitaciones. Pero lo primero es, tienes que conocer tu derecho. Y el derecho parte, como digo, de que tú sabes que tu cuerpo es tuyo. Ahora, la siguiente extensión de ti mismo es tu hijo. Lo está demostrando el propio padre. O sea, el padre, como un creador que está haciendo una réplica de sí mismo, está demostrando automáticamente que todo el poder está pasando a su hijo. Entonces, de la misma manera, nosotros, cuando tenemos un hijo, todo este poder del derecho está pasando a nuestros hijos. Eso quiere decir que también por extensión nuestros hijos son un derecho nuestro. No puede tener autoridad nadie más. Es como
en estas circunstancias donde dice el Estado le ha quitado al hijo o le ha quitado la potestad a los padres. Te paras a pensar, ¿cómo le vas a quitar algo a otra persona que no es tuyo? ¿Sí? O sea, sí se puede entender dentro de los razonamientos de por qué hay problemas, que si los padres son drogadictos, que si está en la cárcel, que si no sé qué, entonces el Estado se queda con los hijos. Bueno, no vamos a entrar ahora en ese tipo de cuestiones porque nos salimos por la tangente, pero el punto es que algo que es tuyo, nadie te lo puede quitar, salvo que esté violando la ley. ¿Sí? Ahora, en otro momento podremos entrar en detalle de cómo puede ser posible que el Estado se atribuya el poder de quitarte a ti un hijo. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es la parte importante, ¿no? Sobre el derecho natural, ¿sí? Del pueblo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, si quieres vamos pasando para la siguiente diapositiva, a menos de que quieras acotar alguna cosa. Perfecto, ahorita lo voy a pasar a la siguiente. Sí, antes de que se me pase. Entonces, así como estoy diciendo que el hijo, o sea, la primera propiedad tuya es tu ser, que es tu cuerpo, tu mente, tu alma. La segunda propiedad que es tuya es tu tierra, ¿sí? Donde tú te cimientes. ¿Sí? Yo me pongo aquí, se entiende que ese es tu sitio, nadie te lo puede quitar. Lo segundo después es tu pareja. Y ahí por eso Génesis, una de las cosas primeras que te pone es, de todo esto podéis comer, todo esto es tuyo, he aquí la tierra y la extensión es vuestra. Fíjate, ya le está diciendo de ustedes, después le está hablando de la pareja. No es bueno que el hombre esté solo, después le dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, etcétera, etcétera. Y dice, la llamaré Isha, la llamaré Eva, Java, ¿sí? O varona. Entonces vas a encontrar que los siguientes que automáticamente le anexa la parte complementaria, y, o sea, que es la complementaria de los dos, ¿sí? El complemento de ella, la fortaleza de él, y de él, la ayuda de ella. Entonces, automáticamente ya la propiedad de ella es él y de él es ella. Y luego vienen los hijos, es la siguiente propiedad de ellos. Por lo cual ya lo que tenemos aquí es el núcleo familiar del cual se van a establecer las tribus. ¿Sí? Sí, Y esta es una antes, parte importantísima, 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 porque en esto estriba justamente por qué los estados, o sea, no los estados, por qué el Illuminati, jesuitas, todos estos, están interesados en destruir toda la estructura de lo que son los niños, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia, la reproducción. ¿Por qué? Y lo siguiente que es, les quitan sus tierras. Tienes que desarmar completamente la familia porque la familia es la base de la estructura de la sociedad, de los clanes que forman las ciudades, que forman los países, que forman el mundo. Si tú los desarmas y creas una estructura artificial llamada gobierno, llamado más concretamente Estado, entonces el Estado va a crear sus propias familias, que es un constructo que ellos mismos establecen y donde ellos ponen sus pautas. ¿Por qué? Porque la familia real la han desintegrado. Entonces ya fíjate no hay que, ninguna oposición a una familia artificial o ficticia que es el Estado. mira, disculpa que te interrumpa porque esto que acaban de estar comentando acá cabe perfecto para que tú expliques y la gente pueda entender el contexto actual de eso que está diciendo y cómo lo han venido trabajando sutilmente. Aquí Ogox dice, poca gente está viendo esto. ¿Conocéis el fraude del nombre legal? Y comento el siguiente mensaje para que vean ustedes y que Frederick sé que le va a servir este añadido para seguir explicando este punto que ahora pues yo he intervenido. Dice, los hijos son un colateral de nuestra existencia y con el registro de nacimiento, o sea, lo que se llama aquí en Honduras, la partida de nacimiento, por ejemplo, ese documento, cuando uno de nosotros nace y nuestros padres nos van a registrar ante el Estado, como, oigan bien hasta el nombre que nos dan, como figura, ¿verdad? Como figura ante el Estado. Entonces dice, los hijos son un colateral de nuestra existencia y con el registro de nacimiento cedemos ese colateral mediante un contrato fraudulento, que esta es de las cosas más terribles. Cuando nacemos nosotros mismos, nos entregamos y decimos, acepto que el Estado es mi dueño. Es una de las trampas. El dueño de tu hijo, porque tu hijo no toma la decisión. A No, uno lo han correcto. engañado, ¿sí? Me fíjate que los judíos siempre hacían los registros de nacimiento de sus propios clanes. Es que por eso tienes que desarmarlo. ¿Por qué están tratando de destruir a los judíos? Porque los judíos son los primeros, o sea, son de las pocas sociedades que todavía registran a sus propios niños dentro del rabinato, no dentro del Estado necesariamente. Eso ya es una cuestión agregada. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica para legitimar eso?
bautiza a los niños. ¿Qué significa? Que ahora el niño le pertenece a la estructura católico-romana satánica. O sea, tanto el bautizo católico, que es que vendes a tu hijo a la iglesia católica, sino también el acta de nacimiento es que tú vendes tu hijo al Estado. Entonces tú pierdes la soberanía, el poder sobre tus hijos. No obstante, hay que aclarar que, dado que es un fraude y que es un engaño, si tú sabes cómo hacerlo, tú puedes fácilmente coger un documento y entregarlo y decir, mire, me engañaron, me hicieron creer que esto era X cosa, yo no sabía que esto era así, así que por fraude, yo como padre, como autor de mi hijo, deslegitimo esto y les quito a ustedes cualquier poder sobre mi hijo. Pero bueno, todo esto uno lo puede ir gestionando, pero sí, eso, como está diciendo nuestro compañero, pocas personas saben sobre eso, es bueno por eso que se rule, como dicen aquí, ¿sí? que se mueva, que se expande, que se difunda la información. Él está hablando sobre ¿cómo se dice? Strawman, el hombre de paja, ¿sí? Es decir, el hombre ficticio que se crea. Es un concepto que viene hace bastantes años, pero en realidad se ha popularizado en los años 70 el hecho de utilizar al ser humano como un fideicomiso para pagar la deuda del país. ¿Sí? Sí, lamentablemente pocas personas saben sobre esto, ¿no? ¿Y qué más iba a comentar? Precisamente, ¿por qué te hacen creer y confiar en tu patria? ¿Sí? Te hacen es que tu patria y mi patria, el himno nacional y los eslóganes y el himno, bueno, ya lo dije, la bandera. ¿Por qué dice patria? Porque patria viene de la palabra pater. Quiere decir que tú estás legitimando que tu padre no es Dios, que tu padre no es tu padre biológico, sino que tu padre es el Estado. ¿Sí? Y lo mismo lo mismo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el primer plagio, ¿sí? Que plagia el derecho de Israel, y después el Estado es otro plagio subyacente. ¿Sí? Entonces hace lo mismo. Entonces el Papa se considera a sí mismo el pater, el padre, por eso se llama Papa, ¿sí? Porque es el padre del mundo. No puede ser el padre del mundo porque el padre es Dios, dice Jesús. Yeshua dice, un solo padre tenéis en los cielos, que es el creador, no tienen más padres. El otro sí es una réplica dentro de otra réplica, porque todo es un fractal, ¿no? Y hablando precisamente de eso, tenemos el concepto de Elohim, que es justamente el concepto del fractal. Por eso se dice Elohim y no Eloah, porque Elohim es un plural masculino, porque todo el concepto del Elohim, de la deidad, es un plural, porque es un contexto, es una red de conciencia universal. ¿Sí? Entonces, el concepto de Elohim se aplica en la ley a los jueces, ¿sí? Tal como lo es en general a cualquier poder supremo o soberano. Esto incluye gobernantes, emperadores, reyes, presidentes o cualquier individuo que presuma de autoridad o dominio sobre el individuo. Entonces, cuando cuando el Salmo, perdón, dice, yo dije vosotros sois dioses, se estaba refiriendo a los jueces, pero Yeshua, ¿sí? Jesús, dice, ¿por qué les sorprende? Si eso fue dicho para ellos, ¿sí? ¿Por qué no se enfadan? Porque les hayan dicho los jueces que son de carne y huesos, que ellos representan al Elohim, porque ningún hombre, y lo dice la ley, ningún hombre puede juzgar a otro hombre. ¿Sí? Todos los seres humanos somos iguales. Tú lo buscas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2, dice que todos somos iguales. Y somos iguales porque una persona me juzga a mí. Para que el juez te pueda juzgar, él tiene que tener la autoridad de Dios, independientemente de que no crea en Dios. Por eso los jueces tienen que poner la mano sobre la Biblia, y los presidentes, ¿sí? Porque ellos se someten a una ley mayor. De esa manera, entonces, ahora los van a llamar magistrados, van a llamar su excelencia, lo cual son epítetos y son títulos de Dios. Entonces, él se pone un estrado y él da con el martillazo, ¿sí? Como si fuese Thor, y él establece cosas. Pero en realidad es porque todos consienten de que esto sea así. Y porque tú mismo, bueno, esto es un tema largo, pero la misma persona o el individuo, no tengo momento de hablar del significado de la palabra persona, pero el individuo mismo lo llama a él, ¿sí? Magistrado, su excelencia, su no sé qué, igual que al rey, lo llaman no sé qué, y el excelentísimo no sé cuántos. Esos títulos, ¿por qué se los dan? Esos títulos son fraudulentos, este es un ser humano. O sea, hazle un corte y vas a ver que le sale sangre igual que a ti. Déjalo 8, 12, 20 horas y vas a ver que le empieza a entrar sueño igual que a ti. No le des de comer, va a ver que le va a dar hambre igual que a ti. O sea, tiene las mismas características que tú. Simplemente hizo unos estudios determinados para que le dieran un título, pero es que en términos generales no hay ninguna diferencia entre los dos. Todos los seres humanos son iguales. Y la propia ley también te lo está diciendo a través de Moisés y a través de los profetas. Dice, ningún juez
¿cómo se dice? Cometerá prevaricato, ni ninguno hará acepción entre las personas, porque el propio Elohim no hace acepción entre las personas. Y si tiene que juzgar a un juez o a un rey, lo hace. Si tiene que juzgar a un plebeyo o a un pobre o a un rico, o los juzgará por igual, porque todos son iguales independientemente de las circunstancias en las que estén. Bien. Otro aspecto aquí importante es el texto. Vámonos a Éxodo 20. A ver, tendríamos aquí el primer mandamiento. ¿Sí? Dice, a ver, me fui. Éxodo 20. Sí, y habló Elohim todas estas palabras. Ojo que utiliza la palabra Dvarim, ¿sí? Los logos. Dijo todos estos logos, todas estas palabras, todas estas cosas, afirmando: yo soy Yahweh, tu Elohim, ¿sí? El cual te sacó de la tierra de Egipto, te sacó de la servidumbre. Cuando él está diciendo, o sea, la introducción aquí es cómo va a empezar la declaración de independencia. La declaración de independencia es cuando tú te liberas del yugo, ¿sí? Cuando dejas de ser vasallo, ¿sí? Y aquí tú te estás liberando de la opresión y de la soberanía de otro gobierno. Como dice en otro momento Isaías: Señor, otros señores se han puesto sobre nosotros. Entonces, había una soberanía. Y en Apocalipsis nos dice, porque Egipto representa la esclavitud, y lo puedes ver claramente. Dice, os saqué de casa de servidumbre. Y aquí encontramos la palabra hebrea abad, quiere decir esclavo, que es lo mismo que abadón, que es el inframundo, ¿sí? Que es lo mismo que la palabra obed, que es trabajar. Porque todas las cosas significan lo mismo, es hacer aquello que no te gusta, porque estás sometido a los lineamientos de otro. Entonces el faraón te dice, haces esto y haces lo otro, tú no tienes libertad para hacer lo que tú quisieras. Por eso se le dijo a Israel, no pidan rey, porque el rey va a tomar decisiones sobre ustedes y ustedes van a tener que obedecer. Y si él quiere ir a la guerra, los va a mandar a la guerra. Si él quiere coger a sus esposas, va a coger a sus esposas. Si quiere cobrarles impuestos, va a cobrar impuestos. Ustedes verán si quieren elegir un rey. Ese es el problema. Cuando tú eliges un rey, automáticamente tú estás eligiendo la esclavitud. Cuando tú eliges un primer ministro, un presidente, o lo que sea, cuando tú vas a votar, tú automáticamente estás cediendo tu poder para ser prisionero, para ser esclavo y para que te quiten tus derechos. Porque el único que debería ser soberano sobre ti es Dios, que te da una ley que es la ley de la libertad. Entonces, con la ley de la libertad, que tú entiendes que te está hablando de la ley de la conciencia, que es la ley del amor. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, porque tú eres lo suficientemente inteligente y tienes el suficiente amor, porque eres extensión de Dios, para saber que no le quieres hacer daño a nadie y tú quieres el bien para todos y el bien para ti mismo. Pero cuando tú te sometes a otro, ese otro va a aprovechar esas circunstancias para exprimirte y para imponerte cosas. Y eso es lo que es el Estado. Por eso el Estado es la bestia. Bien, el Estado, y tú ves a lo largo de las profecías, que se vio una bestia, vio otra bestia, otra bestia. ¿De quién está hablando? De diferentes gobiernos. Son diferentes estados que se imponen y someten a las masas. Y lo mismo encontramos entonces aquí. Te dice que te vas a sacar del Abadón. Básicamente es lo mismo que sacarte de la muerte. Bien, pero en otro momento entraré más en profundidad sobre el significado. Oye, ¿crees tú que podemos ahí hacer una parte para, no aparte, sino más bien una profundidad en ese aspecto de lo que enfocabas de presidente? Vemos en el caso del pueblo de Israel cuando es conducido y guiado por Moisés como líder, y bueno, se dan estas instrucciones, esto que conocemos como los 10 mandamientos, y bueno, lo que uno tiene como idea, ya sea gracias a las películas o la visualización que pueda hacer por los textos, la aplicación de las mismas, pues en principio pasaba por Moisés, pero luego se fue derivando en una cuestión de crear, como vemos también en películas de recreación de la antigua Grecia, en como especies de senados o lugares donde pues entre varios líderes se tomaba la decisión o determinación sobre el caso de alguna situación jurídica de un individuo. Entonces, ¿a qué quiero analizar yo en este momento? Que nosotros tenemos la idea, en nuestra mente está programada que necesitamos que alguien sea el líder que nos dirija, que tome las decisiones. Y bueno, dice, bueno, en principio digamos que Moisés funcionó como un tipo de presidente. Y es aquí donde yo quisiera hacer una diferenciación con esta ejemplificación, y es el hecho de entender que una cuestión es que en ese momento, pues, o mi visión es esta, Moisés funcionaba como líder, pero todas las determinaciones, por decirlo de alguna manera,
Moisés solo seguía la instrucción que se le daba desde arriba, solo aplicaba esa instrucción. En este caso vemos cómo también, repito, funcionaba la cuestión jurídica a partir de el juzgar la cuestión a partir de un grupo de personas, o como que dice, ok, analicemos esta situación entre varios y determinemos. O sea, no era propiamente una cuestión de que un solo líder tomaba todas las decisiones, sino que era un consenso y era una cuestión instruida, dirigida específicamente, en este caso, por el ejemplo de la deidad suprema, que representó en ese caso Jehová. Actualmente, Frederick, no podemos decir que este modelo, o sea, es decir, no podemos replicar y ceñirnos a que este modelo hacerlo, porque imagínate, ¿cómo saber que aquel que se levante o que sea como un líder, sabemos que realmente está tomando las decisiones en base a eso que la instrucción divina ha dado? ¿A dónde quiero llegar? Es que puedas hacer un análisis, en este caso, a la pregunta de, ok, Frederick dice, tener un presidente y votar por un presidente es esclavizarnos. Y entonces, ¿cómo debería de funcionar o cómo debería ser hoy día el modelo teocrático? ¿Cómo debería de funcionar utópicamente este modelo teocrático si no lo hacemos a través de un rey o de un presidente? ¿Cómo debería de ser para no ser esclavos? Es que en realidad se tendría que basar en un modelo de justicia donde sea la ley la que establezca las pautas y todos los demás viven en un sentido comunitario. Cada sección comunitaria elegiría por experiencia a los ancianos para que creen una junta. Y la junta de los ancianos es la que tiene voz sobre el grupo y hay un representante de cada grupo. Todos los grupos tienen una voz, por así decirlo, parlamentaria y entre todos ellos se le escuchan, pero no ponen a un individuo en particular porque esto nos estaría llevando a una dictadura. Un ejemplo, ¿por qué en Israel el primer ministro hace esto y hace aquello y hace lo otro? El presidente no cuenta. Hay gente que parece que no sabe que en Israel sí hay presidente, pero el presidente no pinta absolutamente nada. Todo lo hace el primer ministro. ¿Por qué? Porque si pones un presidente, empezaría todo el país a revolucionarse porque dirían, no, nosotros no podemos tener ningún presidente, solo el Mesías. ¿Bien? Y así sucesivamente ha ocurrido muchísimas veces. Israel la comunidad judía ha sido muy recelosa a la hora de elegir unánimemente a alguien que los represente, porque ellos son muy conscientes de que esto es un tema demasiado delicado para ellos que simplemente elijan a alguien. Casi siempre que han elegido unánimamente a alguien, lo único que eso ha conllevado es en problemas. Solamente basta ver la historia de Barkova, ¿sí? Y cómo desencadenó un problema que conllevó a la destrucción del templo, ¿no? Y las subsiguientes guerras con los romanos, ¿no? Así que es un tema complejo, pero si vamos a observar cómo incluso funcionó Israel en cierta época con los kibbutz, era algo similar. Sencillamente eligen por votación a un representante del clan para evitar que también haya una manipulación. Se elige también otro grupo de asamblea que son los ancianos, que son los expertos, que son las personas de mayor conocimiento, ¿sí? Que han experimentado más en la vida, que son más sabios. Luego se eligen jueces que tengan buena reputación de entre las personas. O sea, las personas dicen, todas estas personas, o sea, el pueblo es el que siempre opina y es lo que el comportamiento que tiene la gente en Israel, ¿sí? Que es, nosotros somos los que vamos a tomar las riendas, los que vamos a opinar, vamos a definir las cosas. Entonces, tienen una asamblea de ancianos elegidos por el pueblo según la experiencia de ellos, ¿sí? Porque son las personas de mayor edad, por tanto, de mayor respeto, tienen más experiencia en la vida. Hay un líder grupal, ¿sí? Según cada clan, y o sea, el primer líder de un clan es el padre, ¿sí? Pero todos los padres unidos representarían también otro grupo y de entre ellos elegirían otro clan. Y luego está el sistema judicial, que se basaría en un sistema de justicia donde la ley sea real, ¿sí? Entonces ya tienes tres sistemas que tendrían que operar conjuntamente para evitar una tiranía. Mientras que cuando este sistema no funciona de esta forma, se crean este control de castas, estos conceptos de aristocracias, de oligarquías, de control corporativo, de mafias, que al final dominan a las demás personas y se crea una división entre castas. Los más ricos terminan cogiendo el control y tomando las decisiones y metiéndose en la política.
En cambio, con el otro sistema, no puedes corromper a los ancianos cuando ya son ancianos, porque ya qué promesa les vas a dar. Si todo el mundo los respeta, ellos ya han hecho lo que han hecho y ellos son los primeros que se niegan a cosas que van en contra de su moral porque han crecido ya con los valores. Entonces, estos son los ancianos realmente respetables. Los clanes es lo mismo. Son personas los que han elegido a su propio clan, al líder de su propio clan, porque el líder de su propio clan se ha ganado una reputación entre ellos. Lo respetan todos. Entonces, no es alguien a quien tú no conoces como un partido político o un político. Tú no sabes quién es. O sea, tú no estudiaste con él en el colegio. No, simplemente lo ves en la televisión. No sabes nada de su vida privada. En cambio, en este sentido, sí conoces a la persona. Y luego, con una justicia correcta, por eso hay varias partes donde los profetas le inquieren bastante claro a los jueces de hacer la justicia correctamente. Si el juez es correcto en la toma de decisiones, ya entre jueces, ancianos y un líder de cada clan, tú tienes ya toda una estructura. Y no hay este modelo donde hay una persona que toma el control sobre todas las cosas, porque ese es el principal problema. Bien. Bueno, el primer mandamiento nos dice, y es bastante escueto, ¿sí? No tendrás para ti otros Elohim, ¿sí? Diferentes delante de mí, delante de mi cara. Bien, muchos dirán, vale, no tengas otros dioses delante de mí. ¿Qué significa tener otros dioses delante de mí? ¿Sí? O sea, ¿qué significa tener otros dioses delante de mí? Otros Elohim. Si todos nosotros somos Elohim, ¿cuál es el otro Elohim? ¿Sí? Como para que te pueda preocupar eh, que se ponga en tu sitio. Es porque ese otro Elohim es otro sistema judicial, otro tipo de leyes, es otro tipo de figura principal o punto de referencia que tú vas a tener. Y ahí vas a tener a las personas que, ¿cómo se podría decir? Cuando tú estés cogiendo todo lo que representa realmente la conciencia colectiva, lo que representa la ley superior, lo que significa el absoluto, lo que representa tu creador, que tú eres imagen de todo eso, pero tú coges eso y se lo aplicas a otro individuo o a otro constructo. Tú puedes decir, que sé, desde el punto de vista político, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de religión, desde tantos puntos de vista, el ser humano se ha acostumbrado a poner figuras, ¿sí? A crear sus propios ídolos, sus propios conceptos y considerar que ellos son más grandes que tú. Es como el chiste de las estatuas, ¿no? Tú creas una estatua y después te la inclinan. Dice, pero si la creaste tú eres tú eres el artífice, tú eres el artista. Esa cosa no es nada. Y lo mismo son cosas que están fuera de tu alcance, que tú no puedes controlar, ¿sí? Digo, una cosa es que te guste ciertas películas y otra es que tú ya que generes una veneración absoluta sobre eso y pones pósters y todo sobre esto y te vistes así y casi que tus dioses son realmente los individuos de Marvel. Lo mismo con la música, que la idolatría hacia los grupos o la idolatría a los partidos políticos o idolatría como Don Racing a su equipo de fútbol o la idolatría, o sea, sí, entonces ya tú lo idealizas, ¿sí? Tienes ya un elemento que tiene más poder que tú mismo y que tú renuncias a tu propio poder soberano para dárselo a algo a lo que ni siquiera conoces. Y eso es lo que nos lleva lentamente a la tiranía, eso es lo que lleva lentamente a que el ser humano ponga a otros individuos para que le administren, ¿sí? Por eso se habla de los administradores del Estado. ¿Por qué necesitas personas que te administren qué cosa? ¿Sí? Ellos lo único que están haciendo es usurpar, ¿sí? Lo que están haciendo es quitarte tus derechos y después empezar a gestionar todo el capital relativo, ¿sí? A lo que te sacan a ti, a un dinero que te sacan. Básicamente te están robando dinero porque a ti no te han preguntado. O sea, al pueblo no hay un consenso donde le pregunten al pueblo más o menos cuánto sería el porcentaje donde el pueblo pondría una participación para los fundamentos del Estado, lo que tiene Israel, ¿sí? En la historia bíblica es todo el mundo que quiera colaborar de lo que le salga, pues que una ofrenda para el mantenimiento de los oficios. Pero aparte, para el funcionamiento de toda la estructura y para los que se encargan de los asuntos importantes, que era todo el asunto realmente importante, que era lo que hacían los levitas, entonces la gente daba el 10%, ese sería un impuesto. Porque lógico, necesita que haya una mecánica, pero en este caso el Estado pone sus porcentajes, 17, 20, 25, y así vas viendo cómo lentamente van poniendo más porcentajes y dices, bueno, pero esos porcentajes, ¿a dónde van? ¿Quién gestiona eso? Las propias mafias, ¿sí? Ellos mismos gestionan este capital
Y a ti, pues alguna cosita te dan. Hay países que sí, también es cierto. Muchos países de Europa, en Estados Unidos también se ve, sí, te sacan muchos impuestos en Israel. Pero pese a todo, la gente, por lo menos en Israel, vive bien. ¿Sí? En muchas partes de Europa viven muy bien. ¿Sí? En Alemania, en Islandia, en Finlandia, en países del norte, pero también le sacan impuestos. Estados Unidos te saca muchísimos impuestos, pero eso es muy relativo. La gente se cree que Estados Unidos es la gran gloria, pero en realidad la gente vive muchísima pobreza en unos niveles que no te puedes llegar a imaginar. ¿Sí? Y después otros que tienen mucha riqueza, y la India también. Entonces, eh, no hay o sea, a ti no te pidieron opinión sobre eso. Dices que los políticos, ¿no? Son los representantes del pueblo. Pero ¿cómo va a ser representante del pueblo si yo ni siquiera le conozco? Yo no voté por él. O sea, ¿quién es este tipo? ¿Sí? A mí me sacan impuestos indirectos, porque yo no pago impuestos directos. Pero para que haya un mecanismo para que toda la infraestructura del país funcione, es lógico. Pero a mí no me pidieron porcentajes, y por qué me siguen sacando y me siguen sacando. Si ellos son representantes del pueblo, ellos tendrían que preguntarle al pueblo. ¿Sí? Deberían hacer, ¿cómo se dice? Firmas, ¿sí? Entonces que se hagan consensos por partes, y que haya unas firmas y se le pregunta para que la gente opine. Entonces el representante, que sería el político, diría, bueno, este pueblo, por votaciones o por firmas, han elegido esta decisión. Ahí es donde te das cuenta que la gente tiene voto. Pero si sale un tipo y toma las decisiones que le da la gana, quiere decir que entonces todo esto es un fraude. Y eso es lo que les estaba advirtiendo en el primer mandamiento. Cuando tú pones a otros delante de mí, ¿sí? O sea, delante de Elohim, ellos van a hacer lo que les dé la gana, y cogerán las leyes y las modificarán como les dé la gana, te van a estar sacando dinero y te van a estar oprimiendo y te van a estar controlando, porque al final ellos se van a convertir en tu Dios. En cambio, cuando tú coges y estableces la ley del uno, la ley del creador, por encima de todo, tampoco ellos van a, o sea, ningún otro gobierno, si sabes manejar correctamente la ley del uno, ellos van a poder decirte nada, no te van a poder contrariar. ¿Sí? Me ha pasado a mí también en temas legales. Les he escrito, ¿sí?, a jueces, y les he dicho, a mí no me estén molestando, porque ustedes no son mi creador, ustedes no tienen nada que ver conmigo, yo solo me someto a Jesucristo y estoy bajo la ley de Dios. Y no me han vuelto a molestar. ¿Sí? Bien, entonces no sé si quieres comentar algo ahí. Continúo leyendo aquí, que dice, el texto usa la forma hebrea. A ver, vale. Y Jie, o sea, no será para ti, es decir, no habrá para ti otro soberano, ¿sí? Y aquí reza el derecho, pues se refiere a la libertad. Ok, ¿sigues con la diapositiva o estás leyendo algo estrictamente de La tu... 1, la 1. Estoy con la diapositiva que habla del precepto 1, que es el primer mandamiento. Ok, perdón, entonces Egipto mira, ya. identifica el abdum, que es tanto esclavitud como servidumbre o servilismo, y por extensión se traduce igual que trabajo. Ser empleado de otro, carente de libertad propia para producir su propio sustento. Esto quiere decir que el que está en Abdum es carente de propiedad, mientras que el que tiene a Yahweh por soberano tiene derechos Ok, y su nombre es libre. permíteme, ¿estás en qué diapositiva estás? En la 2, la que dice precepto 1, libertad y derecho. Es que no me deja ver aquí déjame ver que no me deja ver el rótulo aquí que tengo arriba. Solo déjame ajustar esto, por favor. Creo que aquí sí podré verlo. No, me tapa, es que me Fíjate, tapa. fíjate. ¿La Sí, estás viendo bueno, tú ahí? tú estás en la diapositiva. 3 No, estoy yo estás en la ahorita. diapositiva 3. Tienes que estar en la diapositiva 3. Tienes que irte a la anterior, en la que En la estamos. 2. Exacto. Libertad y derecho. Sí, sí. Es el Al primer decir que mandamiento. no habrá otro señor, en el segundo párrafo, al decir que no habrá otro señor gobernante. Ok, ahí estamos. Exacto. Ahora voy a empezar con el segundo párrafo. Pero antes de terminar el primer párrafo, es importante que volvamos con el tema este del Fondo Monetario Internacional y Klaus Schwab, porque ellos te dicen, no tendrás nada, pero serás feliz. Este lavado de cerebro. Esto nos lleva directamente a lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuán importante es el derecho de propiedad? Sí, mira, de hecho, una de las cosas importantes en la ley natural es que en la antigüedad se consideraba que si tú no tenías ningún tipo de propiedad, no tenías derechos, ¿sí? Porque es derecho sobre qué? Sobre tu propio cuerpo. Entonces hacían o sea, si tú no tenías un solo pedazo de tierra, si no te habías ganado nada, ¿sí? Si no tienes ningún tipo de herencia, tú no tenías ningún tipo de valor. Pero en el momento que tú tuvieses algún pedazo de tierra, automáticamente ya tenías derechos. Por lo menos eso fue durante mucho tiempo en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que te están diciendo cuando te dicen que no tienes, que no tendrás nada y serás feliz?
Es un lavado de cerebro, porque lo que te está diciendo es que te van a quitar todo y te van a quitar también la felicidad. Te van a hacer un esclavo. Si observamos, hace 100 años las personas tenían más propiedades que hoy día. Ahora las personas casi siempre, casi todos están pagando rentas, ¿sí? Muchas veces un automóvil ni siquiera todavía lo siguen pagando a plazos. Muchas cosas las están pagando a plazos. Cuando tú pagas algo a plazos, no es tuyo hasta que no lo termines de pagar. Y muchas veces te dicen, bueno, salvo que lo sepas hacer bien, te dicen que tú eres ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que utilizan? No te dicen que eres el propietario. Utilizan la palabra propietario como alternativa, pero hay otra palabra que utilizan, que se me fue ahora, que bueno, básicamente tú eres el administrador, ¿sí? Entonces tú eres el administrador o ¿cómo se dice? El custodio de una propiedad. Eso quiere decir que tú no eres el dueño. Cuando te dicen, te van a quitar la custodia de tus hijos, dice, ¿cómo que la custodia? Si yo no soy el custodio, yo soy el padre. Custodio es cuando yo te digo, mira, administrame esto y me lo cuidas. Ok, no lo cuidas bien, te lo quito, pero nunca fue tuyo. Pero ¿cómo te van a decir que te van a quitar la custodia de tus hijos si no es una custodia? Tú no estás cuidándole tus hijos a otra persona, son tus hijos. Entonces, de la misma manera, o sea, el Estado quiere quitarte tu carro, sí, como quiere quitarte tu casa y quiere quitarte tus tierras. Porque si no tienes nada hecho, de eso no eres nadie. Porque tus derechos giran en torno a tus propiedades. Y tu propiedad, tú la tienes en el momento en que puedas estar más de 6 años en un pedazo de tierra. Eso es lo que dice, lo que establece la ley natural. Lo que se entiende en un sentido contextual y se conecta con la ley de Dios. Si tú llegas a cierta parte de la tierra, eso no pertenece a nadie si nadie ha estado viviendo ahí. Tan simple como eso. No tienes que pedirle permiso a X o a fulanito, ni permisos de construcción, ni permisos para sacar minerales de la tierra, ni permisos para poner un par solar. No tienes que pedirle permiso a nadie porque al momento que tú pidas permiso, estás legitimando que tú eres un siervo. O sea, mi hija me pide permiso, ¿por qué? Porque es mi hija. Pero yo le pido permiso a mi hija. No tiene mucho sentido. Bueno, puedo hacerlo, sí, por una cuestión de respeto. Pero si tú eres un hombre libre, tú no le pides permiso a nadie, especialmente si hay una extensión de tierra que nadie ha comprado. Si la tierra es de todos, tú puedes llegar a un sitio y coger agua del río sin tenerle que pedir permiso a nadie. Pero si tú tienes que pedir permiso, quiere decir que estás bajo servidumbre, eres un esclavo. Ahora, si tú llegas a un lugar y te aseguras de que ahí no ha vivido nadie, tú te estableces a los 6 años, ¿sí? Después del principio de que tú pusiste un cimiento, un fundamento, por eso la Biblia habla tantas veces del cimiento y de los fundamentos, es que tú estableces algo. Una vez tú lo has establecido, a partir de ahí solamente mantente en el lugar, que todos sepan que tú has estado ahí y a partir de ahí se entiende contextualmente o como se suele decir, comúnmente, viene la ley común, ¿sí? Que es un sentido común para todos, todos lo entendemos, que esa persona está viviendo ahí. Por tanto, nadie puede entrar en esa zona ni en ese perímetro porque es tuyo, tú has estado viviendo ahí. Por eso es tan importante quitarle a las personas su casa, su automóvil, su familia, todas las cosas y que todo pase al Estado. Entonces, a partir de ahí, ellos te pueden coger como una unidad productiva exclusivamente de ellos y meterte en un apartamento de un conjunto residencial gigante dentro de una ciudad de 15 minutos y con un vehículo que tú solo utilizas porque ellos te lo dejan de administración, porque claro, nadie tampoco va a tener capacidad de comprarse un automóvil. Entonces te van a quitar todo y todo es de renta, de manera que pórtate bien, porque si no te portas bien, ellos te quitan tu hijo, te quitan tu casa, te quitan tu coche y pues, hasta en el mejor de los casos te expatrian, o sea, o te echan. Y fuera de ahí no tienes nada. Y como ellos no van a querer que te liberes, entonces te van a meter en prisión. De modo que todo está jugando en torno a eso. Ellos saben cómo funciona la ley y por eso saben por qué le están quitando a las personas el derecho, porque cuando le quiten su propiedad, las personas ya no van a ser nadie. ¿Por qué les han metido en el cuerpo, ¿sí? Nanotecnología que modifica la estructura de ADN? Porque quita la firma de Yahweh y pone la firma de la bestia. De esa manera están diciendo, ahora el cuerpo pertenece a esta corporación, a esta farmacéutica, que a su vez le pertenece a BlackRock, que a su vez le pertenece al Papa. Y así vas viendo cómo lentamente la bestia va tomando posesión y control de todas las cosas, eso sí, de forma ilegítima, porque todo es un fraude. En el momento en que tú te das cuenta que es un fraude y tú escribes un documento de propiedad legal, de propiedad intelectual que es tuyo, donde tú ejerces tu dominio y tú dices, miren, me han engañado, a partir de ahora no me van a manipular más, me han robado todo esto. Jugué a vuestro juego porque me engañaron, por tanto es juego, por tanto es engaño, es fraude.
Y como es fraude, queda deslegitimada cualquier cosa que hubiesen hecho en tu contra. Bien, la siguiente párrafo afirma, bueno, puse, al decir que no habrá otro señor, gobernante o soberano sobre el individuo, delante de Yahweh es poner a otro anteponiéndosele. Es el mismo concepto de no poder servir a dos señores al mismo tiempo. Aparte de que uno posee derechos y libertad, perdón, aparte de que con uno posees derechos y libertad sobre el planeta Tierra sin tener que dar explicaciones a nadie, ¿sí? O sea, tú no tienes que dar explicaciones a nadie de nada, salvo que lo que tú quieras hacer pueda agredir a otro ser humano, únicamente a un ser humano. Las corporaciones no cuentan. Y con el otro eres tributario, un esclavo, aunque con algunos privilegios. Ellos te dicen, tienes derecho a esto y tienes derecho a no. Falso. Tú tienes privilegios. El derecho solo te lo puede dar el creador. El Estado no te puede dar derechos. Los derechos tú los tienes de forma inherente. Cuando tú naces y llegas al mundo, tú ya tienes todos tus derechos, que es el derecho sobre la tierra, que es el derecho a la propiedad. Ese es el derecho. A partir de ahí gira todo. Y fíjate, yo he tenido algunas discusiones con algunas personas que le hacían mucha guerra a Javier Milei, ¿sí? Y ya de hace tiempo, ¿no? Porque Javier Milei precisamente habla de muchas de estas cosas que estamos hablando. Y a muchas personas en Argentina no les conviene, no les conviene las ideas que él tiene justamente por lo mismo, porque él entiende cómo funciona la ley y cómo funciona todo este asunto de los derechos naturales. Y como muchas personas no están familiarizados con esto, les parece que el tipo está loco de la cabeza. Pero los pocos que entendemos de ley sabemos lo que él está diciendo. Por eso, pese a que yo no me meto en asuntos políticos, muchas veces le aplaudo, pero lo aplaudo como ser humano, ¿sí? No lo aplaudo como presidente porque a saber si podrá hacer algo. Ojalá pueda hacer algo. ¿Sabes? Que el que está haciendo algo, ¿cómo se llama? Este que está en El Salvador, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahora. Bueno, que está tratando de hacer algo. Pues que lo trate de hacer, que Trump tratase de hacer algo en su momento. Y ahora que está tratando de hacer algo, Javier Milei lo que puede hacer en Argentina, pero son mafias, ¿sí? Lo poco que intenten hacer. Pero él sabe de lo que está hablando. Bien. Luego, eso, que el Estado te dice, tienes derecho a educación, tienes derecho a un salario justo, tienes derecho a no sé qué. No. O sea, para que el Estado te diga eso, quiere decir que el Estado es tu soberano, es tu rey, es tu Dios. Dios te diría, ellos no te están dando ningún derecho, te están dando unos privilegios como esclavo. ¿Sí? Ellos te están robando tus derechos y a cambio te están dando unos privilegios. ¿Sí? Entonces es fácil. Cojo, te quito todas tus cosas, te quito tu dinero, te quito tu casa, te quito todo y te meto en una prisión, pero te digo, tranquilo, tienes derecho a un desayuno, tienes derecho a una cama, tienes derecho a una ducha una vez por semana, tienes derecho a salir al parque si quieres, dentro del espacio interno del perímetro, a jugar al baloncesto. Y el tonto dirá, ¡ay, gracias! ¿Cuántos derechos tengo? ¿Sí? Eso es lo que ocurre con el Estado. Te quita tus derechos y te da unos privilegios y los llama derechos. ¿Sí? Ese es el fraude de ellos. ¿Cómo te van a hablar de derechos cuando tu derecho es tu propiedad? El Estado no te está dando propiedades, te las está quitando. ¿Bien? Ahora, el pueblo de Yahweh tiene tierras propias, mientras que los demás gobernantes no permiten tierras propias a su gente, salvo como vasallos y señores feudales. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. ¿Qué es una de las primeras cosas que recibe Israel después de su derecho de independencia, de las tribus de Israel? Llegan a Canaán y lo primero que ocurre en Canaán es hereden la tierra, tomen la tierra, extiéndete tú para aquí, extiéndete tú para acá. Fíjate lo primero que te está dando la verdadera ley, derecho de propiedad. Tienen derecho de propiedad donde hay ríos, donde hay lagos, donde hay árboles, palmeras, animales. Coge toda esa tierra y te dicen en algún momento que tienes que rendir cuentas. No tienes que rendir cuentas de nada. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Por eso me río cuando observo a estas personas tan necias que se pueden burlarse de la Biblia, burlarse de Yahweh, burlarse de la Torah, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Están escupiendo sobre su propia herencia. Se están burlando del único fundamento de ley que nos puede dar a los seres humanos derecho legítimo de propiedad sobre el planeta Tierra y de cualquier parte. Eso es lo que nos está arrebatando la Iglesia Católica Romana, en el sentido de Vaticano, el Papa Gris, el Papa Negro, el Papa Blanco. Ellos lo que están haciendo es esto, nos están arrebatando el planeta porque ellos, con sus bulas papales, ¿sí?, afirman que ellos son los dueños del planeta Tierra después del diluvio. O sea, de todo lo que quedó después del diluvio, el papado
O sea, el Vaticano es el dueño de todo y todos los demás son vasallos de él. Y cuando uno entra en este juego, lo está legitimando, en vez de decir, es que la ley, para empezar, no legitima la existencia de la Iglesia Católica. Ustedes son un fraude que han robado la ley de Dios que se le dio en administración al pueblo judío. Y por eso es una de las razones por las cuales quieren exterminar todo lo que tenga que ver con Israel, con los judíos, con la Biblia, etcétera, etcétera, porque es una amenaza como sistema de ley. Bien. Si estás por ahí, que no te oigo hace rato. No, aquí estoy, nada más, aquí estoy. Bueno. Vale, antes te pregunté cómo se llamaba el presidente de El Salvador, el Bukele, creo que estaba pensando. Sí, Nayib Bukele, no te escuché esa parte. Nayib Bukele. También mencionar, es como el caso también de Brasil con Bolsonaro, cuando Bolsonaro estaba ahí antes, ahora está Lula da Silva. Da Silva, pero antes estaba Bolsonaro, y aún así, muchas cosas que ocurrían en Brasil era como si se lo pasasen por la galleta, como dicen en Colombia, ¿sí? Era como que él estaba pintado en la pared, y hacían las cosas a espaldas de él. Bueno, lo mismo que ha pasado muchas veces con muchos sistemas, muchas estructuras, que hace el presidente parece que está pintado. Pero lo digo desde el punto de vista humano, o sea, son seres humanos con sus defectos, pero que tienen unos valores y tratan de hacer lo que pueda dentro de su mano, ya con sus defectos y sus vainas. Y por eso digo, ojalá los que saben hagan lo que puedan dentro de su alcance. Cada uno, como seres humanos, todos dentro de los gremios donde nos ha puesto el Espíritu Santo, que tratemos de hacer lo que mejor podamos. Sí, eso es lo que compartí el otro día con un amigo, precisamente hace lunes, donde le platicaba sobre estas cosas y me decía, le visualizaba yo el hecho de que todo esto ya está determinado, que por eso se nos da la profecía para comprender que al final a toda esta oscuridad se le va a acorralar y va a terminar esta opresión sobre el planeta, y que por eso la Biblia habla del príncipe de este mundo, dando a entender qué es lo que gobierna, qué es lo que impera, qué es lo que determina en este sistema que vivimos. Y obviamente siempre cuando se visualizan estas cosas, siempre viene esa pregunta y ese cuestionamiento muy natural y muy bueno a quienes llegan a hacerlo, el hecho de decir, bueno, entonces que ya estamos condenados a todo esto, y cómo se llama, no se trata de eso, sino que comprender esta información es simple y sencillamente no ignorar lo que está pasando. El problema es cuando no se entiende que el enfoque es en el interior y que todas estas cosas debemos de visualizarlas con aquel principio que el mismo Pablo ya nos advierte, nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, el enfoque es nosotros mismos, nuestro interior, y desde ahí parte el hecho de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, donde estemos vamos a hacer lo que tenemos que hacer, en el puesto que estemos, hagamos lo que tenemos que hacer, pujemos por hacerlo de mejor manera, donde estemos. Entonces, viene esta cuestión, bueno, pero si yo sé que el sistema está corrupto, ¿para qué me voy a meter a política? ¿Para qué voy a hacer esto? Yo muchas veces respondo ante esto, es que yo no me metería porque sé de dónde va la cuestión. Ahora, si alguien ignora, pues desde adentro va que él siga haciendo lo que tiene que hacer. No hay que ignorar estas cosas y creo que es importante, como ¿te acuerdas cuando estuviste acá que estábamos compartiendo con Erika? Y algo que yo le decía, que siempre le dije a ella, cuando mi hermana estaba involucrándose en todo esto, yo le dije, bueno, o sea, vos tenés las ganas de hacer algo bueno, hacer algo diferente, hacerlo, solo tenés claridad que habrá un momento donde se te va a levantar una pared, donde van a querer, si realmente les estorbas, van a querer o comprarte o eliminarte o ver cómo te sacan de escena. Entonces creo que al final no hay que ignorar, o sea, el que se meta a una situación donde cree que desde ese espacio va a hacer algo, que no ignore. Por eso también la misma Biblia nos dice, ¿no? Que hay que ser astutos, pero mansos. No hay que ignorar lo que realmente impera, lo que realmente gobierna, pero con esto no quiere decir. Bueno, no sé, Freddy, ya para finalizar, estamos a 1:14 de programa y bueno, no sé, cerramos con esta parte para luego continuar con la siguiente diapositiva. Nos quedamos en la diapositiva precepto 1. Adelante, Freddy. Sí, bueno, yo diría que vamos a continuar con esta tercera diapositiva para finalizar. Sí, ya habremos completado por nuevo esta temática del primer mandamiento tan importante. Y aquí escribí que
Además de referirse a Elohim como dioses, jueces o poderes, porque Elohim también está relacionado etimológicamente con la palabra poder, ¿sí? Poderosos. Hay que considerar que su etimología en hebrea asimismo deriva del concepto de los juramentos, ¿sí? Pero tanto el concepto de jueces como de juramentos se conecta a un sistema judicial, un sistema de ley. En consecuencia, Dios, en el término hebreo, está directamente relacionado con ley. Por eso en el principio decía, creo que son los esenios, creo que los que escribieron, que dice, en el principio era la ley y la ley era con Dios y la ley era Dios. Bien, que es una analogía con decir lo mismo que el logos. Y sí, en el principio era el logos y el logos era con Dios. ¿Qué es el logos? Sí, ¿qué es esa palabra? No es verbo, sino ¿qué es esa palabra? Acabo de decirlo, las cosas, las dvarim, la ley. Eso es lo que era el establecimiento del fundamento del universo, era lo que ha sido. ¿Sí? No puedes aplicarte otro sistema judicial antepuesto al de Yahweh si eres un hombre libre. Baste ver cómo los gobernantes y jueces usan los títulos que pertenecen a los dioses, a saber, magistrado, su excelencia, su señoría, mi rey, lord, honorable, etc. Esta es la base de la idolatría, donde tomas tu energía y autoridad y se la das a otro. Bien. Ok. ¿Pasamos a la siguiente? ¿O aquí quedamos el día de hoy? Esto es lo que es el primer mandamiento. Ya podemos continuar después con el segundo. Ok, bueno, entonces si quieres mañana pasamos al precepto 2, culto iconográfico. Ok. Bueno, vamos entonces al cierre del programa de hoy agradeciendo, quiero revisar si hay alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta. Más una indicación ahí que tienen que ir a traer una pequeñita. Bueno, vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Saludos a todos. Y bueno, será hasta la próxima semana donde continuaremos con esta parte 3 y sería el segundo mandamiento, donde estamos viendo tanto la parte jurídica o esa parte del derecho del hombre como también la imagen de lo que representa para la mente. Por eso es importante este análisis y esta exposición para que entiendan las dos facetas de lo que está integrado en estos 10 mandamientos, lo que representa tanto a la parte mental, a la parte metafísica y por supuesto también a la parte del derecho, de qué es lo que nos están queriendo guardar desde arriba y cuál fue la intención desde el principio, desde los de arriba, de otorgarnos la libertad como creación, como origen del uno, como desprendimiento, como molécula, como partícula desprendida o extendida o proyectada o fractada del origen. Hechos a imagen y semejanza. Nos vamos. Bendiciones. Esto fue Veo Ocultas. Frederick, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y permitirme sacar esta diarrea mental. Perfecto, bendiciones. Chao, chao, muchas gracias. Ve Ocultas. Ve Ocultas.